Gracias por continuar con nosotros. Vamos a esta mesa de análisis. Es un gusto, un placer que nos esté sintonizando a esta hora del día. Y bueno, pues el tema que hemos puesto en la mesa este día es acerca de la Secretaría de Salud. Pues qué está sucediendo en esta institución tan importante por parte del gobierno, que siempre es importante la cuestión de salud. ¿Qué sucede con la doctora Gloria Molina? Pues hizo lo que la dejaron hacer. ¿Qué sucedió? A unos meses ya de terminar la administración estatal, pues sigue siendo objeto de señalamientos y mantiene, lo comentan, porque estos son lo que nos mandan los opinión de usted, la ciudadanía, abandonados los hospitales de Tamaulipas. Saludo con mucho gusto este día a Luz Helena Hernández, está en la línea telefónica. Luz Helena, pues tu opinión acerca del trabajo que ha llevado hasta el momento la doctora Gloria Molina. Jorge, muy buenos días. Igualmente saludo al auditorio que nos acompaña y bueno, a mi compañera en esta mesa de análisis. Y bueno, es una buena pregunta en la mesa de análisis de hoy y bueno, si me lo permites, me gustaría analizar este tema desde dos perspectivas. La primera pues es apegándonos a lo que establece la ley sobre las funciones y facultades de la doctora Gloria Molina como titular de la Secretaría de Salud. Y la otra perspectiva, bueno, sería el punto de vista como ciudadanos, tomando en cuenta nuestra propia experiencia en el acceso a los servicios de salud. Bueno, esos serían los dos puntos para platicarles hoy sobre esta pregunta, Jorge, de qué está pasando, cuál es la función o qué es lo que estuvo haciendo la titular de la Secretaría de Salud. Y bueno, en el primer punto, hablando o analizando el tema de hoy, desde lo que establece la ley, bueno, tendríamos que darnos un vistazo sobre lo que establecen las 25 fracciones del artículo 35 de lo que establece la ley orgánica de la Administración Pública del Estado. Y que bueno, echando un vistazo generalizado sobre lo que establece, yo creo que algunos de estos puntos, pues sí los cumplió, hablando de que vigiló, supervisó algunos programas, algunas normas técnicas de salud, la administración del recurso, la regulación sanitaria, asistencia social, programas encaminados a la atención médica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, desde este punto de vista yo creo que no estuvo del todo mal, hablando específicamente de sus funciones básicas, de lo que dice la ley. Pero por el otro lado, Jorge, si lo vemos como ciudadanos, digamos, al solicitar un servicio médico, como ciudadanos, espectadores de cómo se manejó la pandemia que todavía estamos afrontando y que ya estamos a días de cumplir ya 2 años en este proceso de la pandemia. Yo creo que bueno, ahí la perspectiva, bueno, es otra, nuestra visión es otra, muy distinta a lo que tal vez establecería la ley con el cumplimiento de algunos puntos. Y como ciudadanos, reitero, Jorge, yo creo que sí vemos que definitivamente la funcionaria, la doctora Gloria Molina, pues sí incumplió, para empezar, con lo que dijo al llegar como titular de la Secretaría de Salud. Recuerdo que comentaba que ella era médico cirujana, que ella venía a atender los temas de la salud de los tamaulipecos y no a hacer política. Eso lo dijo en reiteradas ocasiones, en varias entrevistas, e incluso a lo largo de su gestión estuvo subrayando este enunciado, que yo no soy política, yo soy médico y ese es mi trabajo. Pero en la práctica, o lo que vemos nosotros como ciudadanos, yo creo que sí estuvo un poquito lejos esto del interés de la salud de los tamaulipecos, sí estuvo alejado de su actuar, de su llegar diario a la oficina. Eso hay que decirlo y eso es evidente, no podemos tapar el sol con un dedo, y más si lo sumamos al hecho de que le tocó manejar una pandemia. Esto pues no estaba contemplado dentro de sus funciones, pero bueno, se atravesó, le tocó, y que creo que la actuación dentro de estos 2 años en el manejo de la pandemia, yo creo que sí nos ha dejado mucho que desear. Creo que si se hubiera aplicado inteligentemente tanto los recursos económicos como los recursos humanos en el manejo de ella, pues creo que la situación fuera otra, el dolor hubiera sido menos, incluso las pérdidas
muchas familias tamaulipecas también sería distinta, pero pues bueno, es lo que tenemos, Jorge, y que creo que es lo que de primera mano juzgamos, porque es lo que nos duele y lo que tenemos aquí de cerquita, que es la pandemia y cómo se ha estado afrontando, cómo nos ha seguido todavía afectando este manejo que, bueno, de manera personal te lo digo, creo que sí lo han manejado con cierto criterio, digamos, hay que decir la palabra, a su antojo, el color que le ponen al semáforo epidemiológico y que tiene consecuencias, y ha tenido consecuencias, lo hemos visto en meses anteriores con la feria que se manejó en verde, con las caravanas que casualmente pues estaba un semáforo pues digamos positivo para que la gente pudiera salir, etcétera, etcétera, y así se ha manejado, y eso lo vemos como ciudadanos. No lo vemos desde el punto de vista como funcionarios públicos, porque no sabemos cuáles son los intereses que ellos están manejando, ni las estadísticas, pero como ciudadanos de a pie, acá del otro lado, pues sí vemos así como que un poco, digamos, irresponsable las acciones que se tomaron. Vemos también irresponsablemente cómo se inyectaron recursos, cómo no hubo aplicación emergente de programas en infraestructura, como al mismo personal médico, que es el que nos atiende, la cara primera que vemos, la mano primera que se nos tiende, pues también ellos han sido víctimas de violaciones laborales, no se les dotaba de material, incluso recién lo comentabas, preparan manifestaciones, pues claro, ha habido muchas violaciones a sus propios derechos como trabajadores, así como nosotros como ciudadanos hemos sido también víctimas constantes de violaciones a derechos humanos, de nuestro acceso a la salud. Eso es evidente, y si lo vemos desde este punto de vista, Jorge, yo creo que sí hay mucho que aplicarle de responsabilidades a la funcionaria, porque sí incurrió en muchas, y que creo que antes de que se vaya, como es la búsqueda de estas manifestaciones que se preparan, pues también como ciudadanos esperamos que al menos se sometan a una observancia de lo que establece la ley también, de cuáles fueron las responsabilidades en las que incurrió, cuáles fueron las malas acciones que se hicieron. Y es que también, Jorge, no estamos pidiendo milagros, no estábamos pidiendo que automáticamente se sanaran los enfermos, que automáticamente se frenaran los contagios, pero si está fungiendo en un puesto tan importante como es la Secretaría de Salud, yo creo que diariamente debió de prepararse todavía mucho más, aún emergentemente con la situación que se atravesó, como lo es una pandemia, pues debió todavía dar un poquito más, debió de estar más apegada a lo que se pudiera hacer, estudiar bastante las estadísticas que se pudieran manejar, los proyectos o las herramientas que se pudieron haber aplicado, y no se hizo. Entonces eso es lo que al final del día nos queda, Jorge, lo que ahorita, a estos días, y que ya estamos a meses de que termine su administración, es lo que hay. Hay puntos buenos, hay puntos malos, y creo que más puntos malos que nos duelen, como es la manera en la que se atravesó la pandemia, falta de medicamento, falta de infraestructura, que hubo días que estuvo cerrado, varias áreas del Hospital General, no había mantenimiento, no había cubrebocas, no había herramientas para que el mismo personal médico trabajara. Entonces eso es lo que tenemos ahorita de primera mano, y que creo que es de lo que debe de dar respuesta, o de lo que se debería de exigir que dé respuesta, porque hubo violaciones a derechos, sí las hubo, eso es evidente, Jorge. ¿Tú crees que al final Luz Helena Sinte antepuso el interés político al social? Bien lo comentabas, y ya lo dijo en muchas entrevistas Gloria Jesús Molina Gamboa, que ella no venía a hacer política, venía a cuidar la salud de los tamaulipecos, pero pues todo indica que la cuestión política sí tuvo más que ver al final de cuentas, sobre todo en el manejo del semáforo, hablando en la cuestión ya de la pandemia, que fueron estos últimos 2 años, ¿no? Definitivamente sí, yo creo que eso ni siquiera que se atrevan a negarlo, digo, es algo que lo sentimos, lo vimos, nosotros andábamos en la calle como ciudadanos, a quien no le tocó andar en la calle o tener un familiar enfermo, un conocido enfermo, y para que movieran a su antojo esto del semáforo, creo que es una situación que sí estuvo grave, y en esta mesa de análisis lo platicamos en varias ocasiones, Jorge, el tema del manejo del semáforo epidemiológico, porque era un punto clave en el manejo o en el actuar de nosotros como ciudadanos, en el control de las medidas sanitarias, tan solo en la misma confianza que como ciudadanos nos daba el hecho de que
bueno, el semáforo nos dice que tal vez sí podemos salir, bueno, ya estamos más relajados, ya no hay tantos contagios, y así nos íbamos. Entonces era una consecuencia de muchas realidades negativas que tuvimos, como era el incremento desmedido de contagios, que apenas estamos cerrando muy apenas el pico de la cuarta oleada, Jorge, y que bueno, no quiero decir que toda la culpa es del manejo del semáforo, también como ciudadanos hay que asumirlo también, pero también hay que saber, hay que decirlo, también actuamos a la línea o pauta que nos digan nuestras autoridades. Y si nuestras autoridades nos decían que las cosas estaban bien, bueno, pues como ciudadanos nos crean cierto margen de confianza y salíamos y nos juntábamos con más gente y se descontrolaba la cosa. Entonces, eso es la responsabilidad en la que se incurría, y que bueno, sí fue un manejo, yo creo que bastante político y de derrama económica y de cuestiones de intereses, digamos, de meeting, de caravanas, de feria, etcétera, 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 de lo que se manejó este semáforo epidemiológico, Jorge. Gracias, Luz Helena. En un momentito más regresamos contigo. También esta mañana saludo con gusto a Dora de la Cruz y le doy la bienvenida a esta mesa de análisis. Pues Dora, ya escuchamos que es bastante cuestionable el trabajo de Gloria de Jesús Molina Gamboa, sobre todo le preparan algunas manifestaciones antes de que se vaya, porque le faltan 7 meses para partir. ¿Cómo has visto tú el trabajo, el actuar de la Secretaria de Salud? Muy buenos días, Jorge, buenos días a tu auditorio. Pues como ya lo comentaban, a varios meses de que se termine esta administración, el servicio de salud, creo que si lo sometemos a una calificación de la ciudadanía, yo creo reprobarían, porque para empezar, Gloria Molina, la secretaria de Salud, estamos hablando de su trabajo, de su desempeño, llegó en un escenario cuestionado cuando renuncia Lidia Madero como secretaria de Salud, porque no estuvo de acuerdo en cómo se tomaban ahí algunas decisiones sobre los contratos, sobre las compras que se hacían, en la que no se tomaba en cuenta a la titular de la secretaría. Y bueno, de ahí le seguimos, como recordarán, había mucho desabasto de medicamentos, sigue habiendo, aun cuando ya se van, sigue habiendo carencias en surtir las recetas de los derechohabientes. Imagínate, de la gente, de la ciudadanía que va y que no tiene ningún servicio porque es público, también no se le apoya con medicamentos, y luego no hay aparatos que funcionan. Si se hiciera una revisión de todo el equipo y la infraestructura de los hospitales gubernamentales, ahí veríamos qué calidad de servicios médicos se están prestando a los derechohabientes y al público general. Y luego vemos que no dieron plazas, se dieron contratos al antojo, a la decisión política de los titulares, y bueno, tenemos que decirlo, hubo decisiones de otras personas ajenas ahí, que también tomaban decisiones a quien se le daban trabajo y a quien no. Hay trabajadores de más de 10 años que siguen en una lista de espera porque no ganan, no tienen contrato y con unos salarios mínimos, y que están en la línea de la pandemia, de la atención. También recordaremos que cuando se dieron los bonos para las personas de personal médico, cuando inició la pandemia y que estuvieron enfrente de la primera línea de atención, también fue muy cuestionada la entrega de estos bonos, que se hicieron a modo de decisión política, no de reconocimiento al personal médico. Y bueno, en las redes sociales ahí estuvieron protestando mucho personal y cuestionando por qué se dieron a unos y a otros no, y que por qué eran amigos y no eran amigos, que porque eran del partido del gobierno en el poder. Y bueno, también vamos a revisar por qué el hecho de que la secretaria de Salud, Gloria Molina, recibiera al alcalde Xicotenca como un funcionario cuando se fue cuestionado, cuando también se le está cuestionando en la cuenta pública los 30 millones de pesos que compró la Secretaría de Salud al entonces tesorero Alfredo Peña en guantes desechables, que se está revisando esa cuenta. Ahí vemos el tamaño de la complicidad y cómo está la Secretaría de Salud. Creo que
hay mucho que revisar en el servicio médico, y bueno, lo decían, el tema de salud es una situación muy delicada, aquí no es de política, y sin embargo así se manejó a decisión política, porque recordemos que estamos hablando de salud, estamos hablando de vidas, y muchas vidas se han perdido. Creo que el tema de la pandemia también se han colgado medallas que no le corresponden, porque tanto las vacunas como todo lo que se ha manejado es del gobierno federal, y sin embargo lo están haciendo como suyo. Están coordinados, sí, pero el gobierno federal es el que está invirtiendo en todo lo que es las vacunas y todo este programa que se está dando en medio de la pandemia. Y bueno, la pandemia es una situación global, donde han muerto muchas personas que dicen que es una enfermedad de no vacunados, y ahorita con las aplicaciones de las vacunas que está dando el gobierno federal, ha bajado. Sin embargo, así es, el semáforo se ha aplicado a interés político, y bueno, los resultados ahí han estado. Ahorita en la cuarta oleada de esta pandemia han bajado los contagios. Sin embargo, ya se está acabando esta administración estatal, y la Secretaría de Salud ha tenido un papel deficiente. También tiene cosas buenas, tenemos que decirlo. Ha habido atención en otros programas de salud para las muerte materna. Sin embargo, no del todo, porque en la prevención de lo que es cáncer de mama, ahí vemos que todavía tienen muchos aparatos que no funcionan, y quienes van a hacerse las pruebas, pues no hay ni siquiera el equipo de rayos X funcionando. Así están las cosas en la Secretaría de Salud desde mi punto de vista, y bueno, la Secretaría de Salud ha hecho lo que ha podido, y no ha sido manejo político por parte de ella quienes están cerca de su trabajo la describen como una persona que trabaja muchas horas en la oficina, que está pendiente de todo. Sin embargo, también tenemos que decirlo, ha sido una funcionaria muy cerrada, que da pocas entrevistas, que no da mucha información, y que cuando hemos preguntado sobre programas de cómo se ha manejado, se han etiquetado y se han dado las cifras sobre las muertes de COVID, si han sido vacunados, los que están muertos o no son vacunados, por género, cuántas mujeres, cuántos hombres, han dicho que no saben que es el gobierno federal. Y cuando hablan de vacunas, no, si son ellos los que aplican las vacunas. Así están las cosas desde mi punto de vista. Gracias Dora. En un momentito más regresamos contigo. Vamos a ir a una pausa, regresamos con la mesa de análisis. Nacionales y de importación, electrónica, línea blanca con más bajos precios para usted. Folimuebles, la mueblería más grande de la región. H-E-B, 25 años de ofrecerte la mejor frescura. Cilantro, acelga o espinaca, $6.95 la pieza. Lechuga romana, $12.95 la pieza. Nopal limpio, $13.95 el kilo. Y manzana golden en bolsa de 600 gramos a solo $19.95 la pieza. Vigencia al 7 de marzo. Gracias por tu confianza. H-E-B. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuido de mí, Mesil. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis. Estamos pues comentando el tema acerca de lo que sucede allá en la Secretaría de Salud, sobre todo con la titular, la secretaria Gloria Molina Gamboa, sobre su actuar, ¿no? En los últimos meses, le faltan pocos meses, 7 meses aproximadamente, que bueno, todavía se puede hacer algo. Desafortunadamente hay que mencionar, sí, que a la Secretaría de Salud en general, no nada más a ellos, les tocó estar dentro de una pandemia, algo que no se conocía, y tal vez ahí fue el mayor número de errores que se cometió, no nada más hablando a nivel local, estatal, sino también nacional. Los agarró sorprendidos tal vez esta pandemia, y eso fue donde se vinieron o se visualizaron mucho más los errores que hubiera podido haber o que hay dentro de la Secretaría. Luz Helena, pues para ir cerrando el tema, ¿no? El trabajo no ha sido de repente, pues sí, bastante cuestionable, y tú lo comentabas, por parte de la misma ciudadanía. La ciudadanía al final de cuentas es la que observa y pues da su calificación del actuar de los funcionarios. Así es, Jorge, yo creo que sí nos debe bastante de su misma función como funcionaria pública. Recordemos, o sea, son funcionarios públicos, sus funciones se deben a la necesidad del mismo ciudadano. Para eso están ahí, para eso llegan ahí y para eso cobran un sueldo. Tal vez es un poquito duro decirlo así, pero es la realidad. Para eso están ahí, para eso entran a la función pública. Entonces, dentro de las propias deudas que nos deja como ciudadanos, efectivamente, como lo comentas, fue la manera en cómo reaccionaron a esta pandemia. Efectivamente es global, sí, es cierto, pero al menos lo que nosotros resentimos como tamaulipecos son los errores o los aciertos que se tuvieron en el manejo de la pandemia aquí, en Tamaulipas. Y creo que sí hubo bastantes, sobre todo también producto, digámoslo así, también del manejo que se tuvo en anteriores administraciones, porque lo que tenemos actualmente de infraestructura, de material, incluso la compañera comentaba algo también muy cierto del funcionamiento de los mismos aparatos con los cuales se checan a los pacientes, a los ciudadanos, pues también la queja ha sido desde hace muchísimos años, solamente que actualmente, ahorita, durante la administración de la doctora Gloria Molina, bueno, pues fue más evidente o se evidenció más todavía, porque la necesidad era mucha, era bastante, sobre todo de infraestructura, que fue una de las quejas constantes, de que no había camas, de que los pacientes eran canalizados a otros lugares, incluso en particular, cuando muchos de los ciudadanos pues no tenían todavía el recurso para estar pagando particular, y así fue, así es la situación que se manejó. Y ahorita tal vez ya vamos, esperemos ya casi de salida de esta pandemia, pero las secuelas que quedan atrás son muchas, y por supuesto que duelen para muchas familias tamaulipecas o para quien le tocó atravesar esta situación con enfermedad. Es evidente que sí queremos que de alguna manera pues se investiguen, haya responsabilidades, porque por supuesto que hubo irregularidades, hubo malos manejos, malas decisiones, y eso pues tiene un costo. Más allá del costo político, pues también el costo que se tiene que hacer en que sean responsables de lo que se hizo, de lo que se dijo, lo que no se hizo, y que creo que los resultados son unos, Jorge, y los resultados son que el ciudadano necesita que se tengan, pues digamos que haya acciones en contra de las malas decisiones que se tuvieron. Como ciudadanos creo que sí fuimos los principales que estuvimos ahí lacerantes ante la situación de contagios, de cómo curarnos, etcétera, etcétera. Y otro lado, pues también está el de los trabajadores, que bueno, en breve pues tendrán las manifestaciones y también las puertas abiertas, espero que las encuentren para soluciones claras y soluciones rápidas a sus quejas, que creo que también vienen arrastrando de muchas administraciones pasadas y que ahorita, bueno, se atenúan. Vuelvo a repetirlo, Jorge, por esta situación emergente que atravesamos, que es pues la pandemia, es la necesidad de trabajo, salarios, etcétera, etcétera,
que de verdad espero que haya soluciones y que encuentren puertas abiertas y oídos a las quejas constantes que ya se tienen y que por supuesto que también duele. Así es, gracias Luz Helena Hernández, que yo creo que todavía están en tiempo, faltan pocos meses para acabar la administración, pero tal vez podrían cerrar de otra manera estos últimos meses para pues no dejar un mal sabor de boca, si es que así lo considera la población. Dora de la Cruz, para terminar, tu conclusión acerca del tema que presentamos hoy en la mesa. Pues creo que ¿qué le queda de ver la Secretaría de Salud al pueblo tamaulipeco? Creo que no solamente la Secretaría de Salud, sino el gobierno estatal del Partido Acción Nacional le queda de ver mucho en el servicio médico a la población. Principalmente hay una incertidumbre en los y las trabajadoras del sector salud, que bien lo decía mi compañera, no es cuestión de esta administración, pero ellos no hicieron mucho o no hicieron casi nada para dar la base a los trabajadores que están en esa fila esperando un salario digno después de estar atendiendo a la población en sus enfermedades, especialmente en esta pandemia donde tenemos que decirlo, se jugaron la vida, muchos se contagiaron y muchos de ellos murieron con unos bajos salarios, sin una base de trabajo en los hospitales. Y bueno, también dejan unas farmacias vacías en los hospitales de gubernamentales porque nunca se abastecieron con suficientes médicos. Yo tengo conocidos y mucha población se queja de que no les dan ya las medicinas porque no hay, las tienen que comprar, incluso hasta paracetamol. Estamos hablando de medicamentos básicos, del cuadro básico, que ni siquiera tienen para atender a sus derechohabientes. Y bueno, el servicio en general de los hospitales está deficiente, y bueno, tiene mucho que ver la pandemia porque se gastó dinero y se les dio dinero para estos hospitales que se hicieron para atender a todos los contagiados, pero se dejó de atender muchísimo el servicio médico básico, y creo que aquí jugó un papel importante estos consultorios que están en toda la ciudad y que atendieron lo que no atendió el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud. Creo que a Gloria Molina le tocó enfrentar esta situación del gobierno del estado específicamente, que no le dio prioridad al sector salud en este sexenio que está a punto de acabar, y que bueno, ahí está, y la población será la que la cuestione, y seguramente esto se verá reflejado en las urnas en las próximas elecciones. Muchas gracias Dora de la Cruz, gracias también a Luz Helena Hernández por su participación este día en la mesa de análisis. Y bueno, pues la mejor opinión en cuanto al actuar de los diferentes actores políticos la tiene usted, y bueno, háganosla llegar a nuestras redes sociales. Ya nos vamos, gracias por haber estado en sintonía de la mesa de análisis. Mi nombre es Jorge Arturo Hernández, a nombre de todos los que hacemos posible este espacio y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, lo invitamos a que siga al pendiente de nuestros espacios informativos y de opinión. Cuídese mucho, hasta luego. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7 FM. La Cotorra. Con el más alto nivel de audiencia. Transmitiendo para ti con 100,000 watts de máxima potencia. Desde la hermosa ciudad Victoria, Tamaulipas,